los únicos gobiernos, y no me canso de decirlo, los únicos gobiernos que han logrado echar para adelante aquí en Latinoamérica y el Caribe son los gobiernos de derecha. Son los gobiernos de derecha. Hay varios extremos. No estamos abogando por el extremismo radical de derecha tampoco, dictadura militar, nada de eso. Pero necesitamos, señores, mano dura. Necesitamos un régimen de consecuencia. Necesitamos los valores de derecha. Señores, todo el mundo cayó en el gancho de Luis Abinader. Yo lo dije desde el primer momento. Luis, tú no eres el cambio. Luis, tú no eres el cambio. Hoy no solo digo que no es el cambio, sino que representa lo peor de la República Dominicana. Sino que representa lo más desfasado de la República Dominicana. Sino que representa el excremento político de la República Dominicana. Eso mismo es hoy Luis Abinader y el PRM. Es el excremento político de la República Dominicana. El excremento político de la República Dominicana. El PRM es un cáncer. Es un cáncer que hay que extirpar y exterminar de golpe y porrazo. Todos son iguales, es el mismo PRD, disfrazado de PLD, disfrazado de la FUPU y disfrazado del PRM. Señor, este caso de Senasa a mí me tiene consternado, indignado, harto, como dije yo anoche. Lo que estaban haciendo esos delincuentes desalmados, porque la verdad que uno tiene que tener agallas, tiene que tener falta de sensibilidad humana. Tiene que tener falta de sensibilidad, señores, por el prójimo. Hereje prácticamente, señores. ¿Cómo vamos a privarle al pueblo de salud básica? ¿Cómo vamos a jugar con el bienestar de familias? De cientos y miles de familias en República Dominicana. Muchos perdieron sus seres queridos porque no tuvieron acceso a los medicamentos que necesitaban. Porque no tenían acceso al tratamiento, a los diagnósticos. ¿Cómo podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados mientras estos delincuentes están vivos en la cárcel? Nosotros exigimos justicia. Ya estamos hartos de seguir viendo la misma complicidad. Ya el Ministerio Público empezó a actuar desenfrenadamente, porque muchos casos se han caído en la justicia, porque el Ministerio Público no ha tenido un trabajo meritorio de una condena. A propósito o no, esa es la realidad. Y ya vimos como 3 de los imputados anoche, que vamos a tocar ese tema. 3 de los imputados anoche le dieron cárcel domiciliaria. Pero hay que entender algo también. El juez le impuso cárcel domiciliaria. ¿Por qué? Porque fue lo que el Ministerio Público le solicitó al juez. El juez estuviese cometiendo un error extrapetita al sobrelimitarse o sobrepasarse a la solicitud del Ministerio Público. Es decir, que ya estamos viendo una debilidad del Ministerio Público ante estos casos. Estrategia o complicidad, no lo sabemos. Pero yo no confío en ese Ministerio Público, porque en 5 años todavía no hemos visto un solo caso que se haya llevado a feliz culminación. Pero vamos a ver cuáles son esos individuos que están involucrados, que fueron para su casa. Eduardo Reed Estrella. ¿Quién es Eduardo Reed Estrella? Nada más y nada menos un subcontratista de Senasa que recibía 64 millones de pesos mensuales. 64 millones de pesos mensuales para hacer sus fechorías. Estamos hablando de un bojote cuartos que ellos estaban manejando. ¿A cambio de qué? A cambio de suministrarle servicios a los inscritos en Senasa. 64 millones, y ese verdugo está en su casa. Ahora, la pregunta que todo este entramado delictivo
nos hace hacer es la siguiente. ¿Por qué es que a los ciudadanos comunes y corrientes nos la ponen en China cuando vamos a abrir una cuenta de banco? Ni hablar de una transferencia internacional de dinero, porque nosotros hemos tenido que hacer transferencias internacionales de aquí y nos la ponen en China. Te la aguantan una semana y te piden hasta el color de los calzoncillos para ver si eres tú, para ver si están limpios, porque eso es lo que quieren ellos, demostrar su competencia y el poder, obviamente, escudriñar de dónde son los fondos. Pero ¿cómo pueden estas personas que forman parte de esta asociación de malhechores mover tanto dinero sin despertar la curiosidad de los poderes del Estado? Ah, mire, qué cosita más chula. Ustedes saben quién es socio de este Eduardo Reed, según las informaciones que andaban por las redes hoy. Y lo vamos a verificar. Ahí está el señor Lowell Fernández Whipple. Lowell Fernández Whipple, que es el hermano del flamante superintendente de bancos, Alejandro Fernández Whipple. Ese es socio de Eduardo Reed Estrella. Con razón, estos delincuentes movieron todo el dinero sin despertar la curiosidad de quienes manejan el control bancario, que es la propia superintendencia. Y por eso es que yo dije anoche que no hay en ese expediente todos los que tienen que estar incluidos. No están en ese expediente todos los que tienen que estar incluidos. Entre ellos ahora Lowell Fernández Whipple, socio de Eduardo Reed Estrella, y también el Ministerio Público debe investigar claramente al superintendente de banco, que ya tiene acusaciones de dispendios excesivos allá en la francachela de la superintendencia de banco. Hay que caerle encima, hay que investigarlo, escudriñar los procesos internos. Señores, en el gobierno de Trujillo y Balaguer, porque hay que destacar las cosas positivas. En el gobierno de Trujillo y Balaguer, cuando un funcionario público salía de la norma en los gastos corrientes, inmediatamente lo investigaban, inmediatamente averiguaban por qué este funcionario de repente está gastando más de lo que gastaba anteriormente, para ver si era producto de una malversación de fondos del Estado o qué. Los servicios de inteligencia de aquí, son buenos. El hombre más informado de este país se llama Luis Abinader, el presidente de la República. Y usted me va a decir a mí, señor presidente, que durante 5 años usted no supo nada de lo que estaban haciendo en SENASA. El presidente salió alegremente a defender los fondos que se le designaban a cada año a SENASA por el déficit presupuestario, y decía que era normal por la cantidad de personas y de coberturas que se habían otorgado, que seguía en crecimiento y por ende necesitaban, que era normal que le dieran recursos. Bueno, lo dije anoche, esto no es un robo común y corriente, esto es jugar con la vida de muchos dominicanos. A mí me partió el alma y tengo que decirlo. Nosotros no podemos permitir que se salgan con la suya. Señores, Santiago Jacín era mano derecha, canchanchan del presidente. El nivel de confianza que existe o existía, porque esas lágrimas de Santiago Jacín en la corte no fue por lo que estaba enfrentando ni nada, fue por la traición de Luis Abinader, que dejó que cayera. Pero es que si no le va a tumbar el gobierno, y todavía puede que le cueste el gobierno. Porque hay que investigar y ver, como dije yo anoche, si Luis Abinader es cómplice de lo de SENASA o simplemente beneficiario que ignoraba todo cuanto pasaba allá en SENASA. Eso es lo único. Esas son las dos opciones. Se benefició del robo ciclópeo de SENASA sin saber lo que estaba pasando,
o fue cómplice y le autorizó a Santiago Jacín a buscar el dinero para la campaña del 2024. Le toca al presidente dar esa explicación. El presidente tiene que obligatoriamente dar esa explicación. La confianza de Santiago Jacín con el presidente de la República es incuestionable y tengo datos que no voy a revelar en torno a esa confianza, pero yo sí soy testigo de la confianza entre ellos dos. De hecho, a mí me lo mandaron a Santiago Jacín, que estuvo en mi casa en las elecciones del 2020 tratando de que nosotros hiciéramos algo con ellos. Con eso le digo yo. Y luego, más luego en el libro mío voy a hablar del comentario que me hizo Santiago Jacín a mí, de la llamada que Luis Abinader le hizo a Danilo Medina. Voy a hablar de eso, porque fue una llamada para entrar en una especie de acuerdo para bloquearme a mí. Entonces, a mí me van a vender de que Luis no sabía nada. O es un ignorante o es cómplice. Pero el presidente tiene que responder y el Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar ese caso y de encontrar pruebas fehacientes, veraces, de que hubo una complicidad. Luis tiene que dimitir y ponerse al servicio, a la disposición de la justicia de la República Dominicana. Si aquí existiera justicia, el presidente estuviese ya dimitiendo. Señores, ¿qué pasó en Nepal? Los abusos de los gobiernos en contra del pueblo ya rebasó la copa. Rebosó la copa y ya la gente es harta. Digo, vamos para allá. Y tumbaron el gobierno. Si la justicia no actúa de conformidad con la voluntad del pueblo y somete a estos individuos por homicidio, nosotros vamos a estar ahí para exigir y llevar esto hasta las últimas consecuencias. Señores, ahí hay una de las imputadas en este caso, que lo tengo que decir, porque es una charlatanería lo que están haciendo ahora. Hay una muchacha, una joven, que se llama Heidi Mariela Pineda Perdomo, implicada porque su empresa recibió 1.600 millones de pesos de SENASA. Escuchen bien, escuchen bien. A ella le dieron prisión domiciliaria. Hoy escuché al abogado decir que a ella le extorsionaron. Mentira. El esposo de esa joven es Canchanchan de Santiago Jacín, así como hermanitos de Santiago Jacín. Entonces, ¿cómo me va a venir ella a decir ahora que a ella le extorsionaron? Mentira. Santiago Jacín y el esposo de ella, que es la figura detrás de esa empresa, era Canchanchan de Santiago Jacín. Señores, aquí hay demasiadas pruebas que demuestran el contubernio de todos estos grupos, la asociación de malhechores que se fue construyendo durante 5 años. Y vuelvo y repito, el superintendente de banco va a tener que explicar cómo todo ese dinero se movió sin la complicidad de la superintendencia de banco y cómo fue si él actuó para defender a su hijo. Aquí están hablando el Ministerio Público de 15.000 millones de pesos, pero hay cálculos incluso que dicen hasta 100.000 millones de pesos dominicanos. Señores, es un robo de incalculables proporciones y vuelvo y repito, los cargos que le están imputando son insuficientes. Esto fue un crimen de lesa humanidad. Esto fue homicidio con premeditación y alevosía. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían pacientes, porque tenían los listados médicos, los récords médicos que forman parte del expediente de cada paciente. Tenían informaciones médicas de esos pacientes que estaban sufriendo de cáncer. Sabían el diagnóstico, la urgencia, lo imperioso de esos medicamentos o esos tratamientos. Y si pese a esas informaciones actuaron para privarle de esos servicios, eso es premeditación y alevosía.
porque ellos sabían lo que iban a hacer. Ese andamiaje, esa asociación de malhechores se unieron para hacer el trabajo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Exigimos una respuesta del presidente, vamos a exigir al Ministerio Público investigar a la Superintendencia de Banco, vamos a exigir al Ministerio Público investigar al propio presidente, aunque entendemos que goza de inmunidad por su tema de la investidura. Pero el presidente tiene que saber que estamos al tanto. Señores, el presidente, repito, alegremente estaba defendiendo esa asignación adicional que le hacía a Senasa. Mucho dinero de Senasa, le puedo garantizar, terminó en las elecciones del 2024. A mí nadie me va a convencer de que el presidente no sabía de Senasa. Nadie me va a convencer que durante 5 años, el presidente estaba recibiendo informaciones de inteligencia, obviamente de Hacienda y demás ministerios, y que no sabía lo que estaba pasando. Señores, muy poco seguimiento, muy poco carácter. En caso de que el presidente quiera alegar ignorancia, muy poco carácter se le dio a esas informaciones que él recibía. Yo quiero saber el contubernio de quienes formaron parte de esa asociación de malhechores. No fue Santiago Jacín y esos 9 imputados más. Eso va mucho más allá de eso. Repito, el presidente de la República le debe una explicación al pueblo. El superintendente de banco le tiene que dar una explicación al pueblo, le tiene que dar la cara al pueblo para explicarle el por qué se logró mover tanto dinero en un entramado delictivo que contó con miles y miles y miles y millones de pesos moviéndose de una cuenta a otra, enriqueciendo a estos imputados y los que faltan en el expediente. Y si se utilizaron recursos de esos desfalcos en la campaña de Luis Abinader, repito, Luis Abinader tiene que dimitir. Y nosotros como pueblo se lo tenemos que exigir, pero tiene que dimitir. Y no lo vamos a dejar así por así que él salga en la semanal y le pase con paños tibios. El presidente tiene que dimitir y le tiene que rendir una explicación al pueblo. El superintendente de banco también le merece o tiene que darle una explicación al pueblo, tiene que rendirle cuenta y explicarle qué pasó. Los servicios de inteligencia también, señores, tienen que explicar por qué fue que ellos no detectaron este fraude tan ciclópeo en Senasa. Y si lo detectaron, ¿por qué no lo reportaron? Y si lo reportaron y le hicieron caso omiso a esos reportes, a esa querella, ¿por qué y quiénes? Este entramado tiene que caer completico. Esta asociación de malhechores se tiene que encuerar ante la justicia, de arriba abajo, caiga quien caiga. El pueblo está harto y ustedes, bandidos, delincuentes, lo único que hacen es que nos dan a nosotros, quienes intentamos hacer una política limpia, un mal nombre. Ustedes lo que hacen es manchar, como han hecho todos los demás partidos, porque aquí no hay nadie. Desde Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, toditos han manchado la política aquí en la República Dominicana. La han naturalizado. Me duele y sufro y lloro por esos dominicanos que murieron a manos de estos desalmados, delincuentes, perversos, ladrones. Y queremos llegar al fondo y ver quiénes más están en ese meollo. Los queremos todos presos. Pero no por robo y malversación, no, por homicidio. Homicidio por omisión, homicidio por conscientemente privar a estos dominicanos de sus tratamientos vitales, esenciales para la vida.